Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada agradecer a la maestra Fabiola por la invitación y que me hayan tomado en cuenta para esta conmemoración. Bueno, creo que es muy importante todo esto de los derechos digitales y en estos tiempos, ¿no? Primero quiero empezar un poquito para interactuando. Si alguien me puede decir qué entiende por derechos digitales, derechos humanos digitales, para que seamos un poquito más concretos. ¿Alguien tiene alguna noción? ¿O tiene? Digamos que lo podríamos definir como que se traslapen los derechos humanos al entorno digital. Por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no? En este caso, en cuestiones de género, podríamos decir, ha habido, por ejemplo, ataques a periodistas, ¿no? Es que están en redes sociales y hacen una crítica o a lo mejor que escriben un artículo, hacen una reseña, cualquier tipo de estas cosas, y en el momento en que ella hace esta crítica o esto, ¿qué pasa? Que su libertad de expresión puede ser vulnerada porque empiezan a llegar lo que se les conoce, ¿no? Como bots, ¿no? De decir, atáquenla, ¿no? Y entonces, ¿qué atacan a ella, a esta persona, o en este caso a esta mujer? Pues la cuestión de ser mujer, su cuestión físico, pues su cuestión de, a lo mejor, en algunos casos se ha llegado a decir, no, ve a la cocina, ¿no? O ve a cuidar a tus hijos, cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, digamos que los derechos humanos digitales son los que se traslapan hacia el entorno digital. Otro, por ejemplo, que no se traslapa, pero que sí tiene que ver es, como nos decían, el hecho del derecho a Internet, ¿no? El derecho universal a Internet, porque aquí también entran cuestiones de género. ¿Por qué? Porque si existe todavía esa desigualdad entre las mujeres y los hombres, por ejemplo, en zonas rurales o en estados, las mujeres tienen menos acceso a Internet. O sea, existe también esa desigualdad en estos. Entonces, esto de los derechos digitales y el acceso a Internet es muy importante, porque no es lo mismo un hombre en el campo puede tener su celular, pero una mujer no se le permite en muchas ocasiones, ¿no? Entonces ella tiene restringido este acceso a Internet, ¿no? ¿Y qué le da a ella que este acceso a Internet? Pues no sé, libertad de expresión, información, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Entonces, todos estos son los derechos digitales. Ok. Exactamente. Derecho también a la imagen, cuando le alteran la imagen y ahora con la inteligencia artificial, datos personales. Exactamente, la privacidad es a lo que justamente íbamos, ¿no? El derecho a tener, asegurar que tus datos personales, tus datos sensibles, ¿no? Porque bueno, muchas veces entendemos que nuestros datos solo es el domicilio, el nombre, todo eso escrito, pero existen los datos que son sensibles, los datos sensibles que son cuestiones de religión, raza, todo ese tipo de cuestiones que muchas veces le están disponibles en la red, ¿no? O muchas veces cuando intentamos ingresar, no sé, o hacer un trámite o algo así, se nos pide llenar estos cuestionarios, ¿no? Muchas veces estos cuestionarios vienen cuestiones, ¿no? De tu género, ¿no? ¿Con qué te identificas? O perteneces a un grupo indígena, o te identificas con una etnia, o perteneces a grupos afrodescendientes, ¿no? Todo este tipo de cuestiones de nuestros datos están en la red, y muchas veces igual de mujeres, ¿no? Hay cosas que no se deberían de preguntar en este tipo de cuestionarios, ¿no? Y uno como usuario da estos datos, ¿no? Estos datos. Y eso es muy importante que lo sepamos, ¿no? La vulnerabilidad que existen de nuestros datos personales, ¿no? Entonces, otra, por ejemplo, es el derecho al acceso a la tecnología. O sea, que las mujeres puedan tener este acceso a las tecnologías, como les decía, no solamente decir, existen los medios, pero no. Por ejemplo, aquí, bueno, tenemos unos datos. La desigualdad en acceso. En México, solo el 56% de las mujeres en zonas rurales usan Internet, contra el 75% de los hombres. Entonces, todo este tipo de información y todo este tipo de tecnología es lo que hace que esta desigualdad pues si en el mundo real esta desigualdad existe, en el mundo digital se potencializa, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante que sepamos estas cuestiones. Pues, si tengan ahí la presentación, sí. Bueno, vemos, ¿qué son los derechos humanos digitales? Los derechos humanos digitales son extensiones de los derechos fundamentales o derechos humanos en el entorno digital, garantizando su protección en línea. Estos incluyen derecho a la privacidad, lo que decía, la protección de datos personales,
la libertad de expresión y acceso a la información en Internet, poder opinar sin ser silenciadas en el caso de las mujeres, como les comentaba. Todo este tipo de decir, yo puedo dar mi opinión y que no por ser mujer se me trate de silenciar, ¿no? Bueno, el micrófono. Perdón. Ok. Entonces, este tipo de cuestiones es relevante, ¿no? Por ejemplo, otro es lo que decíamos, el acceso a la tecnología, de la información, la inclusión digital. Por ejemplo, aquí, ¿a qué nos podríamos referir más concretamente? Al tener herramientas que las mujeres puedan navegar seguras en Internet. Por ejemplo, todo esto también es viable. Por ejemplo, existen infinidad de aplicaciones de mensajería, ¿no? Pero hay aplicaciones de mensajería más inseguras, otras más inseguras, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, que las mujeres también conozcan este tipo de aplicaciones, este tipo de, a lo mejor, plataformas, ¿no? Porque muchas veces, o sea, se generaliza, ¿no? Como si hombres y mujeres supiéramos lo mismo y estuviéramos así, ¿no? Y esto debe de ser equitativo, ¿no? Las mujeres también deben tener acceso, deben tener este conocimiento, decir, puedo usar esto, puedo no usar esto. Otro es la protección y vigilancia masiva y los ciberataques, ¿no? Por ejemplo, existen una infinidad de ciberdelitos, ¿no? Pero por desgracia no tenemos una ley de ciberseguridad, que es algo muy, muy importante, ¿no? O sea, ahorita, bueno, podemos platicar un poquito de la ley Olimpia, que muchas veces decimos, la ley Olimpia, ¿no? Pero no existe como tal, es una ley, es una serie de reformas que se hicieron a los códigos penales federal y códigos penales locales y así, donde se empieza a tratar de legislar, pero hay que recordar que la ley Olimpia solo habla sobre la divulgación de contenido íntimo, contenido a lo mejor sexual de una persona, pero solamente aparece en esa como tipificación, ¿no? No existe como que otro tipo de ciberdelitos, ¿no? En el que pueden participar, ser víctimas las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que les decía, existen muchísimas infinidades de ciberdelitos donde cualquier ciudadano, hombre o mujer, puede caer, ¿no? Pero, como les decíamos, existe esa vulnerabilidad que muchas veces por ser mujer puede ser atacada, ¿no? Bueno, voy a platicarle esto, que es la tecnología no es neutral, amplifica las desigualdades y las estructurales. No sé si es esa. Sí, ok. La desigualdad del acceso, lo que les comentaba, en México solo el 56% de las mujeres en zonas rurales tienen internet, el 75% de los hombres contra el 75% de los hombres, ¿no? Por ejemplo, la violencia digital como violencia de género, el 25% de las mujeres mexicanas ha recibido mensajes sexuales no deseados y el 12% ha sido amenazada en línea. Entonces, todo este tipo de cuestiones, digamos que pasó de ser del espacio público, de tener este tipo de amenazas de que si una mujer pasaba que le podían decir un piropo o decir, ay, qué guapa estás, ahora ¿qué pasa? Se traslada esto a las plataformas. Una mujer sube una foto y empiezan algunos hombres, ¿no? Ay, qué guapa, ¿no? O cosas así. Entonces, digamos que la violencia física que existían en los espacios públicos se ha trasladado a las plataformas digitales, ¿no? Entonces, es muy importante que veamos esta parte de decir, es indispensable que existan estas sanciones, ¿no? Que existan estas, a lo mejor, se legislen sobre el tema, ¿no? De toda esta violencia digital. Les digo, sí ha habido avances, como la ley Olimpia, pero falta mucho, ¿no? Entonces, porque como les decía, se ha trasladado al mundo digital, ¿no? Y ahora literalmente todo lo tenemos en nuestra vida digital, ¿no? Por ejemplo, el Internet de las cosas, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es el Internet de las cosas en sí? Bueno, el Internet de las cosas es cómo se conectan varios dispositivos en la red para hacer una aplicación. Por ejemplo, tenemos nuestro celular que se conecta con nuestro smartwatch, ¿no? En este sentido. Entonces, esto ya es Internet de las cosas. El celular está transfiriendo el mensaje o está trasladando mis datos de salud como oxigenación, ritmo cardíaco, todo esto a mi teléfono, ¿no? ¿Qué otra cosa es Internet de las cosas? Por ejemplo, calefacción inteligente, ¿no? Tengo la calefacción y ¿qué pasa con esto? Que en cuanto a lo mejor mi smartwatch detecta que está subiendo mi temperatura o algo, se conecta el smartwatch con la calefacción y se enciende, ¿no? Para hacer regular todo esto. O igual, o sea, una aspiradora inteligente, por ejemplo, me gusta mucho este ejemplo de la aspiradora porque dices, una aspiradora
sabe mucho de ti, hasta tus patrones de limpieza. Por ejemplo, esta aspiradora tiene sensores, tiene cámaras, todo, ¿no? Entonces puede trazar un plano de tu casa, saber todo este tipo de cuestiones, saber cuándo haces la limpieza, cuándo es, todos son datos que tenemos, ¿no? Y hubo un caso de una famosa marca de aspiradoras, estos robots, donde ahí va la cuestión de género, digamos que los ingenieros, programadores o desarrolladores del producto, se les hizo fácil mandar a probar un producto, ¿no? ¿Y qué pasó? Se lo mandaron a probar a la casa de una mujer. ¿Qué pasó? Pues se les hizo chistoso activar las cámaras, los sensores, entonces ¿qué pasó? Recabaron fotografías de esta chica con una aspiradora. Entonces, lo que les decía, o sea, tenemos todos nuestros datos, todas nuestras fotografías, todo lo que les decía, patrones de sueño, todo este tipo de cuestiones que con el Internet de las cosas lo tienen, no sé, las empresas o cualquier, digamos, hacker, cracker o que quiera tener acceso a tus datos, ¿no? Porque antes, como decíamos, ¿no? El petróleo era lo que te daba poder y dinero, ahora son tus datos, todo lo que tú consumes, todo lo que tú buscas, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sí, como les decía, en cuestiones de género sí también tiene que ver. Les digo, ¿por qué? Porque estos desarrolladores, en vez de sacar fotos con la aspiradora de un hombre, lo hicieron de una mujer, ¿no? Es porque esa vulnerabilidad que ellos creían, ¿no? Que podían hacer, o sea, y tener acceso a estas personas, ¿no? Bueno, aquí la siguiente es la de por qué el 8M es clave para reflexionar sobre esta vinculación. Visibiliza la violencia sistemática, el ciberacoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y la brecha digital, que son formas modernas de opresión patriarcal, ¿no? Lo podríamos decir. Por ejemplo, en 2023, colectivos como Luchadoras MX ha documentado que el 70% de las periodistas mexicanas han sufrido ataques en línea por su trabajo, lo que les comentaba al inicio, ¿no? Bueno, impulsa soluciones colectivas. El 8M es una plataforma para exigir políticas públicas que integren perspectivas de género en tecnologías como mayor presupuesto para fiscalías especializadas en delitos digitales, educación digital con enfoque feminista en escuelas y universidades. Bueno, otra cuestión que es muy importante, que antes que se me acabe el tiempo se los quería plantear, que como el fenómeno de las redes sociales también ayuda, ¿no? Colectiviza, hace que las mujeres o que grupos se unan, ¿no? ¿Qué pasó con la primavera árabe, ¿no? Que era mediante Twitter en ese momento, ahora X, que se empezaron a, no sé, organizarse y todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa también en el entorno de género? Por ejemplo, han existido luchas como el Me Too, ¿no? O como hashtag como mi primer acoso, ¿no? Donde las mujeres a través de estas plataformas o redes sociales podían con totalmente libertad decir, sufrí un acoso a los 2 años por, no sé, por mi padrastro, sufrí un acoso a los 15 años de un profesor, ¿no? Y sin que nadie le pudiera silenciar, ¿no? Entonces, también esta parte de la colectivización, digamos que la unión de las mujeres en colectivos, en plataformas, ayuda, ¿no? Otro es como que, como les decía, mi primer acoso, el Me Too, o ¿cuál era otro? Permítanme, no me acuerdo. Bueno, antes de que se me acabe el tiempo, quiero platicarle un poquito de los ciberdelitos más comunes en contra de mujeres, que creo que es muy importante que los veamos. Pues el principal, ¿no? Que muchos consideran que es el más peligroso, que es la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, ¿no? Bueno, para esto sí ya existe la ley Olimpia, como les comentaba, que es una serie de reformas. Otro es el acoso y el hostigamiento por redes sociales, como les comentaba, ¿qué ha pasado en algunas ocasiones? Que una persona tiene su perfil público de, no sé, Instagram, ¿no? Y cuando ve ya sus fotos fueron, no sé, pasadas a un grupo de Telegram. Bueno, no quiero satanizar plataformas o otro tipo de red, pero se presta mucho a este tipo de crear grupos para compartir contenido íntimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que una persona tenía, no sé, una foto de perfil en su Instagram, era tomada la foto, luego se alteraban o tenía fotos o todo tipo de fotos. ¿Y qué pasaba? Que luego se alteraban las fotos y se ponía la cara de la persona, ¿no? Y decía, o muchas veces ni siquiera la cara, sino que simplemente eran
fotos o videos tomados desde otro ángulo, pero te mandaban el paquete de fotos o de videos con la cara de la persona principalmente, ¿no? Entonces tú creías que la persona que estaba en esa situación era esta mujer, ¿no? Y luego este contenido era compartido a través de estas redes, ¿no? Y decías, pues no, o sea, ni siquiera era cierto, o sea, ni siquiera era un contenido íntimo de esta chica, ¿no? O de esta persona, sino que se simuló que era su contenido, ¿no? Y ahora, ¿a qué evolucionó eso? Como les decía, toda la tecnología va evolucionando, ¿no? A veces, pues, para bien o para mal, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, pues tú puedes crear, ya no, ni siquiera como que dar como que ese sentido de la trampa, ¿no? Que antes existía, de que pongo fotos de esta persona reales y luego fotos o videos de contenido íntimo, pero que no se vea como que su cara, ¿no? Para que se simule que es ella. No, ahora ya lo puedes crear, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que existe la tecnología, pero necesitamos como que tener más cuidado en las cosas que compartimos, ¿no? O qué hacemos, o que se necesita de legislar más, como les digo, yo soy un gran creyente de que se necesita una ley de ciberseguridad, porque por ejemplo todo está muy disperso, ¿no? Todo está muy disperso, no existe así como que tal los ciberdelitos. Pues otro, por ejemplo, de los ciberdelitos más importantes es el doxing. ¿Alguien sabe lo que es el doxing? Es cuando tú, por venganza de alguna persona, compartes sus datos, ¿no? Sus datos, no sé, personales, sus datos sensibles, todo este tipo de cuestiones. Y siempre, como les comentaba, siempre llega a pasar que son más susceptibles a este tipo de delitos las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues necesitamos trabajar en este tipo de cuestiones y que tanto hombres y mujeres conozcamos qué son nuestros derechos digitales, ¿no? De nuestros derechos humanos digitales, que solamente se están traslapando a nuestro pues, mundo digital, ¿no? Por ejemplo, ahora ya, antes, ¿no? Cargabas tu portafolio y traías tu agenda, tu teléfono, tu cámara fotográfica, traías todo, ahora todo lo traes aquí, ¿no? Todo lo traes aquí. Entonces, todos los derechos humanos digitales, o sea, los podemos, digamos que tener aquí o perderlos aquí, ¿no? O sea, yo con esto puedo tener acceso a internet, informarme, presentar hasta una denuncia digital, ¿no? O sea, por ejemplo, ya existen plataformas donde tú puedes hacer estas denuncias, por ejemplo, de difusión de contenido íntimo, ya no necesitas ir al Ministerio Público, tú la puedes hacer en línea desde la plataforma de denuncia digital, pero también es algo que no lo conocemos, ¿no? Entonces, los derechos humanos, como les decía, están aquí en este teléfono, pero también por este teléfono los puedes perder, ¿no? o te los pueden vulnerar, ¿no? Entonces, o por ejemplo otro, que el doxing, que sí les expliqué, ¿verdad? Otro es la sextorsión, ¿no? Que pues sabes que yo tengo cierto contenido íntimo, este tipo de cuestiones, si no me das algo, lo puedo difundir, ¿no? O este tipo de cuestiones. Entonces, sí es muy necesario trabajar en esto, ¿no? Les voy a dar un poquito de estadísticas para hablar de números. Por ejemplo, el 33% de las mujeres usuarias de Internet ha sufrido un ciberacoso. 1 de cada 5 adolescentes ha recibido propuestas sexuales en redes sociales, algo que es muy común en las redes sociales, que las mujeres tienen su perfil y pues, cada mujer es libre de poner lo que ella quiera, ¿no? O sea, tiene esa libertad. Y muchas personas, hombres o mujeres o lo que tú, llegan y empiezan a molestarlas, ¿no? O a mandar fotos de contenido íntimo a estas mujeres, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se legisle, ¿no? Yo siento, como les digo, yo soy muy necio en el sentido de que hace falta una ley de ciberseguridad, pero bueno. Entonces, bueno, ya para un poquito no alargarme un poquito de esta plática, ¿cómo protegerse? Creo que es muy importante configurar la privacidad de tus redes sociales, ¿no? De tus plataformas, porque muchas veces la tenemos abierta, entonces todo el mundo sabe qué hacemos, ¿no? Pues bueno, les voy a poner un poquito otro ejemplo de cómo los dispositivos o cómo el Internet puede saber todo de ti, ¿no? Hace unos años hubo una serie de robos en Estados Unidos, ¿no? Y tenían al sospechoso principal, ¿no? Pero nunca por decirlo así, nunca le pudieron cuadrar nada, ¿no? Nunca. ¿Y qué le dijeron?
¿Cómo lo agarraron? Por la geolocalización de su teléfono, ¿no? Entonces él agravó y pues ya no fue, digamos que ahí como es en Estados Unidos el jurado y dijo, no, pues es que ellos no pueden tener acceso a mi geolocalización, ¿no? Y que bueno, que le dijeron, pues si no quieres tener ¿cómo decir? Ahí entran los derechos humanos digitales, perder tu libertad, pues tú no hubieras tenido tu teléfono, ¿no? Porque por tu teléfono te pudimos agravar, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar con esto es, los derechos digitales son muy importantes, ¿no? Entonces, siempre tratamos de configurar nuestra privacidad, ¿no? Pues en la medida de lo posible no compartir material íntimo, ¿no? O sea, no es una regla, pero pues en la medida con personas que a lo mejor tú no quieras, porque también pasa lo opuesto, como les decía, la libertad de expresión, la libertad artística, ¿no? ¿Qué pasa? No, es una línea muy, muy, muy delgada. Por ejemplo, hay personas que se dedican a hacer fotografía, a lo mejor fotografía de desnudo, fotografías artísticas o videos, todo ese tipo. ¿Y qué pasa en las plataformas? La gente los denuncia porque dicen que no es contenido inapropiado, no sé si se llegó a enterar. Y cuando esta persona estaba compartiendo este contenido por propio, porque ella creía que lo podía compartir, no sé, por su seguridad, por las cuestiones artísticas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ese también es un gran trabajo que se tiene que revisar. O sea, ¿cuándo tú puedes decir, este contenido a lo mejor es íntimo, pero la persona lo está compartiendo, pero a mí me está molestando, entonces yo lo denuncio, ¿no? Entonces, como les decía, todo este tipo es cuestiones muy, muy, muy delgaditas y que se tienen que tratar pues, delicadamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, otras recomendaciones, ¿no? Que pasaba mucho cuando se compartían fotos íntimas, todas estas cuestiones, ¿no? Que, por ejemplo, una persona le compartían fotos o videos, ¿no? Esta persona, sin querer, porque no existía este conocimiento, ¿no? Volvía a compartir el link donde estaba la información o el video o la foto. ¿Qué hace? Que ella misma se estaba victimizando o está fomentando el hecho de compartir el video. Entonces la recomendación, si tú ves que están compartiendo algún contenido tuyo, no compartas el link, mejor repórtalo directamente en la plataforma y o busca familiares o conocidos que puedan denunciar este contenido que no es legal, ¿no? O no fue bajo tu conocimiento, ¿no? Pero no vuelvas a compartir el link. Eso creo que es muy importante, y muchas veces no los dicen, pero o sea, no volver a compartir el link de donde está el material, porque si no lo puedes hacer fomentar que se vuelva viral o todo este tipo de cuestiones. Bueno, muchas gracias por su atención y espero les haya servido un poco. Muchas gracias, maestro, por su valiosa participación. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta del público. Bien. Ahí voy a dar lata otra vez. Muchas gracias, maestro Julio Alberto Arenas. El trasfondo que yo noté en algunas de las cosas que expusiste es la educación sexual en nuestra sociedad mexicana. Hay menos tabús en otras sociedades en cuestión de la igualdad sexual. Todavía estamos en camino desde la época hippie de entender qué significa la igualdad sexual entre hombres y mujeres para no desvirtuarla en ningún extremo, ya sea de género masculino o femenino. Entonces, esos tabús yo siento que se tienen que desmitificar incluso desde la expresión, que se toquen temas sin considerarlos pecaminosos, que se toquen temas sin considerarlos ofensivos o insultantes, pero desde la perspectiva, claro, desde la decencia y desde la igualdad y equidad de género. Gracias. Gracias. Bueno, si alguien más no tuviera algún otro comentario, le voy a hacer entrega de su reconocimiento. Gracias. El Centro Universitario de Estudios Jurídicos y el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho otorgan el reconocimiento al licenciado Julio Alberto Arenas Cabrera por su destacada participación en el evento Día Internacional de la Mujer, presentando el tema Derechos Digitales y Género, llevado a cabo el 8 de marzo de 2025, Ciudad de México,
8 de marzo de 2025. Muchas gracias.